Bueno, señores, aquí estamos de regreso en este sol de la tarde, sol del país. Es miércoles 11 de septiembre, y día para rememorar. Vamos a conversar con el abogado Julio Santamaría. Él viene a hablarnos sobre un tema de defraudación fiscal. Julio, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la denuncia y qué es lo que está pasando? ¿Y a quién usted representa en este caso? Buenas tardes. Mi presencia aquí obedece a una representación de ciudadano. Entiéndase lo siguiente. Nosotros, con motivo de nuestro ejercicio profesional, recibimos unas informaciones respecto a lo que es el edificio donde opera Industria y Comercio. Esa edificación se vendió en $31 millones a un cliente nuestro. Le corresponde el 25% de los beneficios. Y para ocultar los beneficios, se nos presentó un informe que establece, por ejemplo, aquí dice análisis de la compra. Aquí dice que se vendió en $31 millones. Dice que se entregaron $2 millones en efectivo al Ministerio de Industria y Comercio. Dice que se pagó una comisión de $1.8 millones innominada. Al día de hoy no sabemos a quién. Pero lo más grave, y es lo que nos motiva a nosotros, dice que se entregaron 37 millones de pesos a personal de la DGI. Cuando ocurre eso, nosotros recibimos ese informe, nos dirigimos a la DGI y solicitamos el nombre de los auditores de esa empresa a los fines de nosotros cuestionarles sobre esto. Eso trajo un escarceo en la DGI que posteriormente, finalmente se resolvió y nos entregaron la información. Esa información da cuenta de que el auditor es una persona de apellido Rivera y nosotros... Acérquese un poquito más, por favor. De apellido Rivera, y nosotros, luego de eso, presentamos a la DGI una denuncia en razón de que Diseño Integral retiró 500 millones de pesos. Aquí están los 3 cheques, los cuales nunca fueron presentados a la DGI. Con motivo de estos 500 millones que nosotros presentamos, la DGI... ¿De dónde lo retiró? Lo retiró del Banco de Reserva, que fue quien compró mediante cheque de administración. Pero mire, abogado Santamaría, ya sabemos cuál es el caso. El caso es el que se tramitó en tiempos de cuando Temístocles Montaz, que también involucraban a un entonces funcionario del Banco de Reservas. En este caso, que el caso es muy, muy viejo, ¿no? Cuéntenos, pero así muy brevemente, ¿cuál fue la transacción que se hizo? ¿Cómo fue que se hizo esa transacción en principio ahí en el Banco de Reserva? Sí, mire, en el edificio de Industria y Comercio, que es el que está en la 27 de febrero. Correcto. Lo que se hizo fue el Banco de Reserva adquirió la propiedad y se la otorgó en arrendamiento, me dan un contrato de arrendamiento financiero a Industria y Comercio. Hasta ahí la operación es una operación normal, lícita, aunque en su concepción tiene también algunos bemoles. Pero la parte que nosotros queremos tratar aquí es la parte de la defraudación fiscal. ¿Por qué la defraudación fiscal? Porque resulta que se dice... Pero no es algunos bemoles, es que todo eso que usted está planteando viene precisamente por lo que en principio, eso fue el origen que involucra, porque a lo mejor usted no quiere referirlo, pero o sea, el expediente, y lo digo porque lo he tratado y tengo, mira, lo busqué porque no lo estaba reconociendo, aquí está, incluso documentación que usted mismo me había facilitado en algún momento, que involucra a Manuel de Jesús Pérez, que involucra que en ese tiempo, pues por supuesto, eran los responsables de la construcción, o sea, el asunto no son algunos bemoles, es que lo que usted está contando es producto de lo que, por eso le digo que si de manera resumida, nos puede explicar cómo surge este caso, para que la gente pueda entender por qué viene la defraudación fiscal. Correcto, correcto. El caso surge, y reitero, digo bemoles porque ya está en el PECA, y el PECA lo está instruyendo, y por tanto entiendo... ¿Cuánto tiempo tiene en el PECA? No, en el PECA tiene alrededor de... ¿Cuántos años? 3 años, pero recuerde que el PECA, esos expedientes llevan un proceso. Porque eso no se envió al PECA, inmediatamente se produjo. Bueno, se envió al PECA, pero en ocasión de Laura Guerrero Pelletier, lo remitió a la Fiscalía, posteriormente se le solicitó al presidente de la Suprema que designara un juez porque estaba imputado Nelson Toca. Al cesar Nelson Toca en sus funciones,
el expediente fue declinado por el presidente de la Suprema y entonces retornó de nuevo al PETCA. El PETCA actualmente lo está instruyendo. La parte que tiene que ver con lo que es la venta y el soborno, que también se da aquí, que es lo que se manifiesta en esa parte que corresponde a lo que es el análisis de la compra. Ahora, la parte que nosotros queremos tratar aquí es el tema de la defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque resulta ser que esa obra recibió 15 millones de dólares en financiamiento del Banco de Reserva. Y al momento de presentarla para liquidar los impuestos, se presentó como que era una obra que no tenía contabilidad organizada y fue liquidada bajo la norma 0714, que se aplica a aquellas obras o negocios que no tienen contabilidad. Nosotros, al iniciar el proceso ante la DGI, fruto de lo que leí al principio, la DGI retuvo 289 millones como dividendos no declarados, que son beneficios. Y con esa parte la DGI ha estado trabajando. Pero ¿qué resulta? Que nosotros decimos, si esa obra, con todas las evidencias, con todas las pruebas que ando con ellas ahí, se liquidó de esa manera, ¿qué no puede estar ocurriendo en DGI con el personal que hizo eso? Que le metió un gol a Magín Díaz y pretendió meterle un gol a Luis Valdés, pero Luis Valdés no lo permitió. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el abogado que estaba actuando en este caso, que fue el que instrumentó el expediente primero? Ángel Moreta. Ángel Moreta. Lleva la parte ante el PETCA. Okay. Le decía que a Magín Díaz le metieron un gol al liquidar la obra de manera irregular. Se pretendió hacer lo propio con Luis Valdés, pero Luis Valdés, advertido, lo negó. ¿Cómo se pretendió? Se quería utilizar la ley 5123, que da facilidades a contribuyentes para que se pusieran al día. Pero ¿qué resulta? Que ese expediente no podía porque estaba impugnado y estaba en el tribunal administrativo. Luego, la persona que hicieron la parte laboriosa para que se liquidara de manera irregular, parece que le garantizaron a esta gente que podían conseguir completar el proceso. ¿Qué resulta? Ellos se acogieron a la ley 5123. Para acogerse a esa ley, usted debe desistir de los recursos. Ya la DGI le había determinado 289 millones de pesos. Al desistir de los recursos, cuando fueron a pagar, Luis Valdés le dice, no, ustedes no califican. Entonces ahora ellos están debiéndole al fisco alrededor de 1.000 millones de pesos, fruto de los recargos que eso genera. Esa es la situación. La denuncia nuestra es la siguiente. Queremos llamar la atención del presidente de la República sobre personal que trabaja en DGI. No necesariamente los directivos, no hablamos de director, ni Magín, ni Luis Valdés, sino del personal que trabaja ahí, que fue quien orquestó todo esto y que quiso incluso cerrarlo ahora con la 5123. Esa es la denuncia. ¿Por qué? Porque además... Cerrar el caso, pero además crear un precedente negativo. Porque si usted a una obra como esta, que tenía un financiamiento de 15 millones de dólares, usted la liquida, como que no tiene contabilidad organizada, tiene que hacer lo propio con cualquiera que venga, por efecto de la aplicación de lo que es la ley 107.13, o sea, y la igualdad que tienen los contribuyentes. Entonces, esa es la denuncia nuestra. Sí. Llamar la atención sobre personal que está en la DGI, porque se podría convertir la llamada reforma fiscal en una contrarreforma, porque si se actúa de esta manera, en este caso, no hay garantía de que pase lo mismo con otros casos. De todas maneras, sería interesante, como a modo de información, decir que esas investigaciones que está haciendo la PETCA tiene que ver precisamente con el contrato de arrendamiento que se hizo con opción a compra del edificio donde está actualmente el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, que se realizó con el Banco de Reserva, y esos son los 31 millones de pesos de los que usted habla. El contrato que fue firmado por Temístocles Montaz en el 24 de enero de 2017 por el administrador del Banco de Reserva de entonces, el señor Simón Lizardo. Esto es nada más para que sepan el origen del conflicto. Y el subadministrador de negocios gubernamentales entonces, que era el señor José Manuel Guzmán Ibarra, tiene vigencia hasta
hasta diciembre de 2036. Por ahí comienza lo que él está denunciando. Él solamente se refiere a esa parte, sí. Pero para que entonces, sepamos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero entonces ahí hay una transacción, supone que es un arrendamiento con opción a compra. ¿Cuántos pagos se han hecho y a qué nivel está ese contrato o ya se liquidó? Mire, realmente es un contrato, un arrendamiento con opción a compra. Se pagaban alrededor de 24 millones de pesos mensuales. ¿Se pagaban o se pagan? Se pagaban, porque creo que hubo una renegociación en la gestión de Hito Bisonó y creo que bajó algo. Okay. Pero se dio una irregularidad al principio, es que se pagaron alrededor de 360 millones de pesos antes de entrar en vigencia. Es decir, el contrato de venta establecía, o el de arrendamiento, que Industria y Comercio tomaba en arrendamiento a partir de la ocupación. Sí. Y Industria y Comercio ocupó ese inmueble un año después del contrato de venta. ¿Y de quién es el inmueble? El inmueble es del Banco de Reservas. Fue construido por la empresa Diseño Integral, que es una empresa que fue disuelta después y que el dueño era Pérez. Freddy Pérez. Era Freddy Pérez, claro, y que en el expediente que está ahí, que parece que vamos a dormir el sueño eterno en la pesca, porque es un expediente de 2017, están incluidos ahí el exministro de Obras Públicas, Freddy Pérez, y los ex administradores de Industria y Comercio, Temito Clemontaz, Nelson Toca, el señor Guzmán Ibarra, que era ejecutivo del Banco de Reserva, y además 2 ingenieros que son Andújar Ramírez Ramón y Publio Silva Valenzuela, que eran socios de Freddy Pérez. Ese es el origen, porque eso se viene dando vueltas hace mucho tiempo. El caso es un caso ya un caso sonoro, y es evidente que hubo algún tipo de problema que está en investigación y supone que eso espera que sean señalados por la justicia o llamados. Sí. Pero mi punto en el cual pregunto es, porque sabemos que hay un origen que ya hay problema. Ahora bien, en estos momentos también hay problemas, porque cuando usted habla de la DGI y del manejo que han tenido del proyecto, del seguimiento, de los pagos o del soborno, ¿usted está hablando del pasado o está hablando del presente? Mire, nosotros hablamos del pasado, pero con repercusión en el presente. Le explico. En el pasado se liquidó de manera irregular. Sí. En el presente nosotros, fruto de una irregularidad que hubo en 500 millones, pedimos una fiscalización. Esa fiscalización dio como resultado una determinación mediante la cual se retuvieron 289 millones como beneficio. Ahora mismo. Correcto. A Publio Silva y Ramón Andújar, que son los socios de Freddy Pérez. Exacto. Esa parte está pendiente de ejecución en la DGI. Incluso la DGI le trabó un embargo por 300 y pico de millones de pesos a ellos. Que a propósito de eso, en algún momento vamos a tratar de hablar entonces con los abogados, claro. Ángel Moreta, que son los que están llevando el caso y están representando. Bueno, está Ángel Moreta, está Carela, está José Carela y está Pereira. Domingo Rojas Pereira. Y los técnicos de la DGI que usted expresó cuando introdujo... Sí, pero permítame concluir con este tema. Los técnicos de la DGI que usted expresó que aparentemente habían tomado algún soborno, porque fue lo que usted quiso inferir, ¿eso también es cosa del pasado o es cosa del presente? Para poner en contexto en qué tema estamos, porque supone que esto es un contrato al 2030 todavía, ¿verdad? Que 2036. Va a seguir en vigencia. Entonces, ¿estamos hablando de ese pago del pasado o del presente también? Sí, fíjese, no dije yo. Declaró Diseño Integral que había pagado 37 millones de pesos. Y se verifica que ciertamente lo pagó, porque cuando en esta gestión se le hizo una fiscalización, se retuvo 289 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que conforme a la determinación que realizó la gestión de Luis Valdés, el total de los beneficios asciende a 556 millones de pesos. El 27% de ese monto son 150 millones de pesos que debió pagarse al fisco. Pero apenas se pagaron 66. Entonces ahí hay un desfalco, claro, que es lo que ha estado tramitando esta administración. Sí. Mira, yo escuchándote, estoy claro que un delito que comenzó en el 17, es decir, 3 y 4, hace 7 años, donde aparece una operación que es claro que fue una operación indebida y que ahora el jefe del departamento, que tiene, el DGI, tiene un nombre, yo lo conozco y por eso puedo decirlo, transparente y responsable, y por eso aparece exacto. Pero yo creo que eso se refiere a lo que fue una práctica
en todo el pasado, hasta hace poco, era una práctica el manejo de los funcionarios de cualquier tipo de operación, porque lo que tú estás describiendo indica que fue casi legalizado internamente ese proceso. Es correcto, es correcto. Eso era una práctica recurrente, pero debo decir, yo me refiero a personal medio, porque alguien me dijo ayer, precisamente me dijo, mira, a Magín Díaz le metieron un gol con Acérquese, eso. por favor. Con el personal. Un gol a Magín Díaz con esa obra. Y el mismo gol se lo quisieron meter, escúsenme el término, a Luis Valdés. Pero Luis Valdés advertido, cuando se percató, dijo, no, ustedes no califican para aplicarle esa facilidad, ustedes tienen que pagar todos sus impuestos. Es que y en eso está. Ese es el mérito de ese hombre ahora que está pidiendo cuenta de delitos que vienen del pasado, pero yo lo puedo decir, está lleno de acciones con hueso todo el pasado administrativo de este gobierno. La corrupción era una práctica generalizada. Pero eso está, Fafa, desde entonces ahí también en persecución de la corrupción. Es igual Y no hacen como nada. antes, no han hecho nada. Y eso Porque impunidad. Óyeme, no puedes decir que antes no, como antes, no, cuando tú pero tienes a usted un quiere decir- ministro, no, a espérese. un hombre que está haciendo Sí, el no. esfuerzo ahora. Bien. Hay un esfuerzo nuevo de tratar de que la transparencia se imponga. Vamos a tratar de hablar con Moreta en algún momento, aunque no sea ahora, para que nos diga cuál ha sido, si ha habido tanta receptividad de un tema y de un expediente de ese edificio, que vuelvo y repito, fue construido por la empresa Diseño Integral, que es de propiedad de Freddy Pérez, que después se disolvió todo esto y que el Banco de Reservas, por el Banco de Reservas pagó 31 millones arrendándolo con opción a compra, y fue un manejo terrible, o sea, fue un manejo fraudulento. Ahora, desde entonces y hasta la fecha, ¿qué es lo que ha pasado? Porque es verdad, fue una práctica que viene arrastrándose del 17, pero de entonces a la fecha, ¿qué se ha hecho? Y si lo validan ahora como bueno y Pero válido. se está haciendo ahora el Bueno. esclarecimiento. Ese es el dato de qué Esa es la pasó en realidad. el pasado, que era una práctica de la corrupción. Yo creo que el mérito es que ahora puede establecerse. Antes era la corrupción y ahora es la impunidad, porque si tiene mérito para ser sometido, que hace 4 años engavetado en una procuraduría. No está engavetado en la Procuraduría. 3 años. Perdón. Impunidad entonces. No está engavetado en la Procuraduría. Aclara entonces. Mañana nosotros tenemos que comparecer a la Procuraduría Ah, o sea. para información de ustedes. O sea, hay un proceso Ah, activo de no, el proceso investigación. está abierto. Pues está abierto. No está está abierto. durmiendo el sueño. No, Está- no, de ninguna manera. tiene No vida el durmió, proceso. pero se revivió. Posiblemente dentro de 2 o 3 semanas ustedes van a escuchar acciones de la Procuraduría. ¿Quiénes deberán asistir mañana entonces a esa? Ángel Moreta, Ajá. José Carela, nosotros y posiblemente abogados, como abogados, pero yo como digo denunciante, no, como denunciante. Como denunciante. Y posiblemente ¿Denunciante por qué? Pero por esto que no, estamos perdón, diciendo. y, yo sé, no, y pero posiblemente ¿Quién mueve la acción? Es lo que quiero preguntar. no, la acción la inició Ángel Moreta Sí, como ciudadano. sí. Como ciudadano. Claro, en virtud de lo que establece la O sea, no sentencia. tiene involucramiento en términos administrativos ni No, no, inversión, No, ni nada. no, Ángel Moreta no. Ah, es una acción pública, pura y Claro. simple. La de Ángel Moreta sí, la que va para el PECA mañana. Tipo honorable. Y el PECA me ha citado a mí, perdón, el PECA me cita Honorable. porque yo soy el receptor de toda la información. Ok. O sea, no es que usted tiene parte interesada en eso. No, yo represento parte interesada, pero no en lo del PECA, lo privado es otra cosa. Ya. Exacto. Lo privado es otra Son dos cosa. cosas. Ahora, Son ¿qué dos cosas. ocurre? Como yo soy el receptor de todas esas informaciones, mediante un acto de alguacil, que aquí lo dice, entonces ese acto de alguacil dice que a mí se me entregó toda la documentación que narra todas las irregularidades que están ahí. Entonces el PETCA, lógicamente, me tiene que citar para que yo le diga, explique. o más que eso, nosotros cuando Ángel Moreta consiguió una cita con Miriam Germán, cuando Miriam Germán vio esto que está aquí, que es esta tabulación, lo único que preguntó, ¿cómo usted la obtuvo, doctor? Cuando yo le mostré este acto de alguacil, y se lo Recuerde leo. que el micrófono, por Perdón, favor. cuando le mostré el acto de alguacil, Miriam Germán llamó a Wilson Camacho. Y Wilson Camacho se comprometió y nos pidió que le diéramos un poquito de tiempo por el tema de los expedientes que tenía, y ya se cumplió el plazo porque ya el PECA está citando para mañana. ¿Qué van a ver mañana entonces en este caso? Porque evidentemente que está dividido en dos partes. No, lo que se va a ver mañana por el PECA es lo que tiene que ver con el soborno y con la irregularidad en el contrato de arrendamiento Claro. y en el contrato de venta, porque el contrato de venta se vendió, o perdón, la venta se realizó
sin la aprobación Entonces, del Consejo. por tanto, Ya Freddy Pérez no tiene nada que estarán ver. los imputados ahí, en este caso. No, posiblemente el PECA mañana decida escuchar y luego lo cita a ellos. Entonces, Decide, ¿a quién ¿a quién citaría en imputa? este caso? Mañana Ángel Moreta, El abogado. José No, Calela. yo digo los imputados. No. Perdóneme, los imputados. No, los imputados Santa Marina. que él debe, que debe citar el PECA es a Pluvio Silva y Ramón Andújar, básicamente. Y entonces, ¿dónde queda Freddy Pérez y Lo los que, demás? bueno, En este caso. Freddy Pérez y los demás es lo siguiente. Ujú. Quien Los firma, demás son No, no. Temístocles Montaz, Sí, pero- muchacho que era eso, no. Bueno, pero explica ya- la situación, a ver. ya sí. esa es una parte del PECA. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Quien firma el contrato de venta es Ramón Andújar Ramírez, no Sí. Freddy Pérez. Quien declara a la DGI es Pluvio Silva. Ok. Quien envía ese reporte y firma ese reporte diciendo que se entregaron 2 millones, que se pagó una comisión y que se pagó dinero en la DGI es Ramón Andújar. Entonces, él es que tendrá que ir. Bien. Bueno. Entonces, tendrá que ir, Y me imagino, decir a quién le dio el dinero. entonces. exacto. A partir de ahí tendrán que ir la gente del banco, Sí. José Manuel Guzmán Ibarra, Exacto. que entregó el pago violando el contrato. Un año lo entregó violando el contrato. Y tendrá que ir Nelson Toca a explicar por qué pagó 360 millones de pesos antes de la entrada en vigencia del contrato. Pero eso vendrá con las investigaciones. Y también tendrá que, supongo yo, como parte de las investigaciones, el señor Pérez, que es el dueño de la empresa. Sigue siendo el dueño. Claro, Freddy Pérez. Freddy Pérez es accionista. Él tendrá posiblemente que acudir, pero él no, técnicamente, él no firma nada. Entonces tú no puedes llevar. Pero él es parte del expediente como lo es Juan Temístocles Montaz. Sí, pero lo que pasa es que Freddy no firma nada. Está bien, pero son Temístocles Montaz deberá ir porque él fue que firmó el Claro. contrato de Claro. compra Claro. o de arrendamiento. Así es, así es. Sí, Bueno, entonces, pues, por una pregunta ya finalmente. Sí, sí. Usted dice que hay que convocar también a Andújar, pero ¿de qué Andújar usted habla? Ese el ingeniero Ramón Andújar, Ramón Andújar es el alcalde del PRM. el que era- hermano del alcalde. El hermano del alcalde, no el alcalde. No el alcalde, no. Su Ok, hermano. su hermano. ¿De el cuál hermano del alcalde? El que era alcalde del PRM de Santo Domingo Oeste. No, yo es para el público que sepa de qué. Sí, sí, sí. bien, bueno, pues Julio Santamaría, muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento al caso. Claro que le vamos a dar seguimiento y vamos a tratar de contactar con Ángel Moreta, que lleva el caso, señores. Es un caso viejo, de verdad, de mucho tiempo y qué bueno, ¿no? Que el caso esté activo en esa parte sobre todo, porque la verdad que fue un manejo. Yo no voy a decir que fue una estafa porque me pueden demandar, Claro. pero fue un manejo que debe Oye, aclararse. ese es un acto simbólico de cómo era la práctica normal. Hasta ahora que ha comenzado a tratarse y hacerse público. Y envuelve 3 instituciones del Dime Estado. del Intran, Fafa. Sí, así es. Exacto. Y Perdón, del Intran. perdón, Tres perdón, instituciones. ¿cuáles son las 3 Tres instituciones? instituciones Espérate, del eso. Estado. ¿Cuáles son las ¿Cuándo Banco tú de te Reserva. viste Espérate, alguien sometido con precaución como ahora? Fafa y Graimer, estamos con el abogado y nos va a decir cuáles Banco son las de 3 Reserva. instituciones del Estado involucradas. Industria y Comercio y la Exacto. Dirección General de Impuestos Internos, todos Exacto. involucrados en esto como consecuencia de ese acto de corrupción. Este es el acto de corrupción más emblemático. Más la parte privada. Porque la parte privada es otra cosa. A mí se me Lo que queda- te quiero decir que es una práctica que incorpora diversidad de sectores, que no era un accidente, que es lo que nosotros tenemos que ver y que hay que profundizar con esta experiencia e incluso hacer un esfuerzo por poner en evidencia 17 ahora son 7 años Así es. que tiene ese. Imagínese. Fafa, pero eso en el entonces. pasado no tiene arreglo. ¿Cómo? Eso en el pasado y el pasado no tiene arreglo. ¿Cómo ¿Tú oíste que eso, en el Derek? pasado? ¿Nos vamos? No, lo más importante. El mediodía me cuenta que llega el atardecer y a las 3 se siente